Estamos culminando el año litúrgico que termina con la semana posterior a la última fiesta del año, que es la fiesta de Cristo Rey, el próximo domingo. En este tiempo, ya desde varias semanas atrás, se nos está llamando a una profunda reflexión, como a hacer una apuesta. Es decir, como creyentes, como cristianos, se nos invita a apostar por Dios, a apostar por la propuesta del Evangelio, a apostar por las bienaventuranzas, a apostar por Mateo 25, que el Papa decía que con leer estos dos textos bastaba para acertar en la vida, ¿no? Es una apuesta. Esta es una de las opciones, apostar a las bienaventuranzas y apostar al Mateo 25, o apostar a la mundanidad, apostar a ser triviales, a ser soberbios, a ser acumuladores de riquezas, a ser ostentosos, a ser opresores, a ser orgullosos, soberbios, etc. La primera lectura de hoy nos dice que llega un día que lo incendiará como un horno todo lo que esté de más. ¿Qué es lo que va a incendiar? A los arrogantes y a los que hacen el mal. Llegará un incendio, una destrucción, una aniquilación. Se habla de una condenación para aquellos que se instalan en la soberbia, que se instalan en la corrupción, porque la corrupción no es un pecado de debilidad, sino es una opción por el diablo, es una opción por el mal. El pecado a veces es un accidente que tenemos en la vida, es un tropezón que tenemos, es una falla que hemos tenido, es algo que nos ha hecho tropezar y hemos caído. Pero la corrupción es una opción por el diablo, es una opción por el pecado, es una opción que nos convierte en hipócritas. Y el mayor escándalo que está dando la Iglesia al mundo es la hipocresía de los cristianos, es decir, los que practican la religión por fuera, pero por dentro son corruptos. Han elegido la corrupción y viven de la corrupción y se enriquecen con la corrupción, una corrupción que es a costillas de otros, Todos pagamos a la corrupción, todo el pueblo paga la corrupción. Y eso no tiene perdón de Dios. Y esos son los que van a ser incendiados por el fuego. Se dice que al fin del mundo, en el juicio, los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, los que hayan hecho el mal para la condenación. ¿Cuál es la condenación? Tradicionalmente se ha dicho siempre que era el infierno, el fuego eterno, como dice Jesús en el Evangelio. Y otros sostienen que puede ser simplemente la aniquilación, es decir, el malvado, el corrupto, el que no apostó realmente a la honestidad, al bien, será aniquilado. Mientras que los buenos, Dios los acoge, Dios los recibe, Dios los levanta, Dios los glorifica, los hace partícipes de su propia glorificación. San Pablo nos previene contra uno de los males que no solamente se dan por opción, sino a veces por inducción, es decir, por fuerza o por impotencia. Es el no trabajar. Hay muchos desocupados por opción, pero hay muchos otros desocupados por culpa de un sistema que los margina, que los excluye, que no les da espacio, que no les da lugar. Y los culpables de esta desocupación también pertenecen a este mundo de los soberbios, pertenecen a este mundo de los corruptos, a este mundo de los codiciosos, que acumulan y no distribuyen, que no dan oportunidades. Pero San Pablo previene contra esto de ser ociosos. Siempre tenemos que buscar algo que nos haga partícipes de la obra redentora, de la instauración del reinado de Dios en el mundo. Nuestro trabajo es eso, en nuestra profesión, en nuestro cargo, en nuestra empresa, en nuestra tarea,
pensar que nuestro trabajo es algo que le ofrecemos a Dios y que de alguna manera quiere colaborar en la instauración del reinado de Dios en el mundo. ¿Y qué es el reinado de Dios? Es cuando el mundo se ajusta a la propuesta de Dios, es cuando todos nos ajustamos a la propuesta de Dios. Por eso el reinado de Dios ya está en el mundo, porque hay mucha gente que acoge la palabra de Dios y la pone en práctica. Y eso es hacer que Dios reine, que Dios pueda estar reinando ya. Y ese reinado lo tenemos que expandir, lo tenemos que hacer crecer, tenemos que hacer que todo el mundo participe en esa introducción, en esta acogida, en esta recepción, en esta realización de lo que hace que Dios reine. Dios reina cuando reina el amor en una casa, Dios reina cuando estamos construyendo algo positivo, Dios reina cuando asistimos a alguien que no tiene vivienda para que la tenga, Dios reina donde un hambriento es socorrido, donde un enfermo es acogido, es ayudado, donde un preso es visitado y consolado y ayudado a recuperarse. Dios reina en todos los lugares donde trabajamos por un mundo mejor. Hay que trabajar por ese mundo mejor. No podemos quedarnos pasivos, no podemos leer los diarios y mirar los informativos y no mover un dedo. Todo nos tiene que movilizar. El Papa decía hacer lío. Hacer lío es eso, es abrir las puertas del mundo para que el reinado de Dios vaya propagándose, vaya imponiéndose, para que se vea, se note, se goce de este reinado de Dios. El mundo tiene que gozar de este reinado de Dios, que es un reinado de justicia, de amor, de paz. Las estructuras del mundo, con todas sus pompas, de estas dice Jesús, con motivo de la admiración que hacen del templo, que de todo eso no quedará piedra sobre piedra. Todas estas cosas que descentra al hombre de lo que realmente debe ser él como persona, de esto no quedará piedra sobre piedra. Lo que construye es lo que hacemos para humanizar, lo que construye es lo que hacemos para que el hombre sea auténticamente libre. Lo que construye es apartar de las adicciones a los jóvenes, a los niños, a todos los que de alguna manera padecen algún tipo de adicción. Liberar al hombre para que realmente se pueda realizar plenamente, eso es lo que construye. Y construir, eso es aportar a la presencia, a la llegada, a la introducción en el mundo del reinado de Dios. Un reinado de Dios que algún día llegará, pero para que llegue plenamente tiene que ser eliminado todo lo que se oponga, todos los obstáculos. Jesús decía, el que ponga obstáculos merece que se le cuelgue una piedra de moler al cuello y se lo tira al fondo del mar. Estas son palabras del Evangelio. Eso, escandalizar, ¿qué es escandalizar? Es poner obstáculos al que quiere trabajar para que no trabaje. ¿Y cómo le ponemos obstáculos? A veces dándole una coima, un subsidio para que no trabaje, para que no crezca, para que no emerja, para que no salga de la pobreza. Eso es un escándalo, un tremendo escándalo. Tratar de que crezcan las villas, donde las villas miserias ocupen, qué sé yo, se habla de 2,5 millones de gente que vive en la miseria, una miseria inducida, una miseria necesitada por intereses políticos. Eso es un escándalo, eso es algo que ofende a Dios, eso es algo que merece nuestra reprobación y que merece que trabajemos al contrario para promocionar que todos los hombres puedan ser incluidos en una sociedad de un razonable bienestar y de una dignidad, de una vida digna y de necesidades elementales satisfechas en la salud, en la alimentación, en la vivienda, en la educación, en todos los campos. Esa es nuestra tarea, y el que no se compromete con nada de esto realmente escandaliza. El que se cruza de brazos, el que no se interesa, el que no se mueve, el que no reclama, el que no se pone del lado de los que construyen, ese es un escándalo, es un estorbo. Cercana ya la fiesta de Cristo Rey, dispongamos nuestros corazones en una apertura grande, como la apertura de María, frente a todas las palabras, gestos y acontecimientos de su Hijo. María guardaba
esto en su corazón, de alguna manera lo gestaba, convertía esta palabra en algo encarnado, como lo hizo con la palabra del ángel, que fue la palabra de Dios que en ella se hizo carne. En nosotros también la palabra de Dios se tiene que encarnar. La palabra de Dios es la propuesta de construir el reino, de abrirle paso al reino, de promover al hombre para que realmente se note la presencia amorosa de Dios y todos puedan participar de ese gozo, de esa alegría. Todos podamos participar fraternalmente de los dones de Dios en este mundo.